¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a tu programa La Vulva Diversa. ¡Bravo! Un episodio más. ¡Eso! ¿Cómo están mis compañeras? Compañere Diane. Eres la compañera Diane. Compañera Diane. Muchas gracias, compañere. Yo estoy muy bien, amis, aquí en un episodio más con La Vulva al aire, con gran invitadazo. Así es. Pues muy contente, muy feliz. Otra vez. Me encanta que venga siempre con esa actitud, porque nos contagia. Sí, de hecho. ¿Y tú, Mowgli? Bien, cansada, vine caminando, pero todo bien. Sí. Hay que caminar 45 minutos al día. ¿O cuántos? ¿Dicen 20? Ya no sé, pero yo 10,000 camino. pasos, ¿no? No, me pierden el 10, lo que te lleve, pero 10,000 pasos. Yo sé eso. No los cuento. Yo nomás tengo 7,000 pero en el celular teléfono. te dice. No te lo sugiere. tengo. Te sugiere 7,000, 10,000 pasos, ¿no? No voy a O puedes poner. hacer trampa y le haces así. Así. Y te va marcando. Ah, sí, no Sí, sabía ya me eso. ejercité. Sí, ay, mira, ya me ejercité. Pero Sí. mira, estás ejercitando, hay otro músculo. Ah, sí. También muy ¿no? útil. Muy útil, la manita. Así Muy es, también útil. es ejercicio. Por supuesto, También, por también. supuesto. ¿Tiene sus pesos para dedos? Pesos para dedos. También. Oye, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Creo que ya también habíamos tardado un poco de tener estos temas de transmasculinidades y qué mejor de alguien. ¡Eso! Vamos a platicar un poquito de este tema y Ari, tú tienes una gran experiencia, creo que aparte de tu investigación, cuéntanos un poquito de ti, qué es lo que has hecho y cómo es que te lleva a hacer ahora tu doctorado en... Doctorado en vivencias transmasculinas. Cuéntanos de ti, Ari. Uy. Bueno, pues a ver. Primero, un gusto. Estoy muy Sí, feliz de estar hola. acá. Primero, hola. Gracias por la invitación. Hola, soy Ari. Hola, mamá. Aquí estoy. Qué bonito. Bueno, pues un poquito tiene un poco mezcla lo que estudio con la vivencia propia. Pues yo me identifico con pronombres masculinos y dentro de un espectro de masculinidades desde aproximadamente 2 años. Y pues en ese entonces yo estaba comenzando el doctorado. Y justamente como que buscar espacios donde conversar y donde como que compartir mis preocupaciones, mis inquietudes, me llevó justamente a ir a muchos espacios, bueno, no solo LGBT, los que ya iba antes, sino a pensar un poco más en lo trans desde ahí, acompañado con que yo ya estaba un tiempo estudiando temas en torno a los estudios de género. Okay. Entonces, un poco lo que me pasaba era que mucho yo encontraba en temas de libros y entrevistas, documentales y todo, vivencias sobre lo trans, pero muy cercanas, o bueno, casi lo que dominaba era la vivencia transfemenina. Y un poco mi pregunta era esa, ¿no? O sea, ¿dónde hay una Casa Rochelle para hombres trans, ¿no? ¿Y dónde van los hombres trans? ¿Dónde estamos? Y pues un poquito justo con esa pregunta y con esa inquietud de encontrar esos espacios, me di cuenta que se hablaba muy poco de la vivencia transmasculina, y que estos espacios son muy diferentes. Algunos dicen que ni siquiera existen. Y, o sea, están en otros lugares, tienen otra forma hay otro tipo de sociabilidad, y eso me pareció como que pues muy rescatable, o sea, muy importante, más allá de que fuesen espacios importantes para mí y de pronto que para mí fuese una búsqueda personal el estar tú a tú con otro hombre trans. Pues pensé en ese entonces que había una necesidad muy grande por aproximar o por empezar a esbozar una historia de la vivencia trans un poco más completa, porque mucho de lo que yo había leído en ese entonces y de lo que veía en televisión y leía, y en ese entonces estoy hablando hace 2 años, tal vez un poquito más, 3 años, pues me hacía pensar justo, ¿no? Ok,
pero hasta qué punto yo me siento identificado. Sí puedo para muchas cosas decir, pues sí me siento muy un aliado, sí me parece que es una lucha válida, y qué sé yo, ¿no? Cuando hay marchas para denunciar la violencia trans, que casi siempre hacia transfeminidades, pues sí, o sea, saco mi bandera, ¿no? Y digo, pues hay que ir, hay que apoyar. Pero hasta qué punto todas esas luchas, todas esas estadísticas, toda esa historia que hay, puedo decir, es también mi historia. Y al menos en mi caso, dije, es que no la comparto tanto, y yo estoy preocupado e interesado por encontrar esa historia, ¿no? Y por encontrarnos como hombres trans dentro de una historia trans más grande. Entonces un poquito de ahí nace mi preocupación, un poco con esta conexión de historia personal y preocupación personal por encontrar estos espacios, por conocer, y también por o sea, desde buscar referentes y todo. Y también cruzado que, pues, a la par yo ya estaba haciendo estudios en ciencias sociales, en antropología más particularmente, que me hizo pensar creo que, o sea, por lo menos desde mi ciencia, desde mi área, también es algo donde yo encuentro huecos. Entonces, encuentro este hueco no solamente como que en mi vida cotidiana, de que se me hace muy difícil encontrar espacios donde pueda encontrar a transmasculinidades, sino que también se me hace muy difícil encontrar textos, literatura en torno a transmasculinidades. Entonces dije, bueno, pues hay que comenzar a trabajar por ahí, y pues un poco eso es ahora, hoy en día, mi preocupación, y de ahí nace mi interés de investigar la vivencia transmasculina. Qué interesante, bastante interesante. Y bueno, tenemos entendido que tú estudiaste en la Universidad Católica de Bolivia. ¿Cómo fue esa travesía? ¿Cómo es que, o sea, en ese momento ya sabías que ya eras una persona trans, ya te sentías un chico trans? ¿Cómo es vivir o pasar por tu proceso dentro de una universidad católica? O así lo pasaste así como, ¿no? O cuéntanos. Bueno, yo no diría que, bueno, primero yo tuve una vida como lesbiana. Ajá. Y para mí esa fue tuve muchas vidas, creo yo. O sea, desde una vida heterosexual, entre comillas, donde no podía nombrar la diversidad sexual o de género, porque sencillamente no la conocía, a pesar de haber estudiado psicología, hasta una vida en la que comencé a abrirme y dije, mira, esto se puede, ¿no? Y para mí esa es una vida, o sea, todo inició con una vida lésbica. Claro. Y sí, una vida lésbica mientras estudiaba en una universidad católica. Sí. Y ya mucho después, yo diría alrededor de mis 27 años, comencé a vislumbrarme como una persona trans. Entonces, ¿a los 27? Sí, okay. Entonces yo no diría que fui trans toda la vida, sino que a los 27 me encontré con la posibilidad, me enteré que se podía y lo llevé a cabo. Entonces, pues creo que tuve muchas vidas. De hecho, muchas veces, sobre todo cuando me encuentro con mis amigas pues de hace años, pues eso, incluso hasta se me salen pronombres femeninos, ¿no? Y pues un poco de pues un poco, o sea, hay algo que yo suelo decir mucho, ¿no? Y es que yo siento que al menos mi vivencia trans, pero creo que en general la vivencia de todas personas son como que de pronto como los anillos de un árbol, ¿no? O sea, que tiene varios aritos y aritos y aritos. Claro. Y de pronto, pues, esos aritos, pues, pueden como que hablar de un momento de tu vida, ¿no? Y luego de otro, y luego de otro, y luego de otro. Entonces, yo soy de la idea de que en una misma vida pudimos haber sido heterosexuales, lesbianas, bisexuales, ¿no? Claro, lo que sea, ¿no? y transitar, ¿no? Y ser trans, y luego quién sabe qué más, porque tampoco es que termina ahí. Entonces un poquito yo lo veo así que yo no fui trans mientras estudié en una universidad católica. Sí puedo decir que fui lesbiana. Sí, lesbiana en una universidad católica. Ajá, que tampoco es guau, ¿no? Pero además yo creo que hay dos cosas con el tema de las religiones. Creo que por un lado, o sea, sí fue una universidad con como que con su propia ideología, y a veces una ideología, bueno, no a veces, yo viendo hacia atrás diría una ideología pues
que va muy contracorriente de, por ejemplo, las ideologías que yo vivo hoy en día, ¿no? Y Claro. además encarno. Con las que empatizas, con las que estás de acuerdo actualmente, ¿no? Sí, pero por ejemplo también muchas de las ideologías que yo encarno hoy en día no necesariamente empatizaban con las ideologías que yo tenía en ese entonces cuando yo estaba estudiando en una universidad católica. Sí. Cuando yo estudiaba en una universidad católica y en hace muchos ayeres, yo fui una persona que hasta cierto punto sí veía tanto la vivencia lésbica, que en ese momento yo medio vivía, como la vivencia trans y en general la vivencia diversa, como algo extraño, algo ¿no? Como que fuera de lugar. Entonces, yo no sé qué tanto diría, ¿no? O sea, que fue algo tan... o sea, creo que hubo muchos prejuicios Sí. desde la universidad en la que estudiaba, pero también en ese momento de mi vida, también yo fui una persona que también tenía esos prejuicios, y yo creo que esos prejuicios los hubiera cargado tanto en una universidad no católica como católica. Entonces, no puedo decir que haya recibido algún tipo de violencia o agresión. Primero, sobre todo, porque vivía una vida lésbica de closet. Entonces no era okay. o sea, no era que andaba ahí con mi bandera en las clases. Entonces, quizá si hubiera tenido, o sea, como lo hago hoy en día, ¿no? Que, o sea, ni siquiera es que, wow, soy así el activista, ¿por qué no? Pero cosas así como de pronto tener una bandera trans o algo así. O sea, sí quizá hubiera tenido otro tipo de experiencia, ¿no? Pero en mi andar en una universidad católica, yo vivía mi vivencia lésbica de forma muy privada y muy de closet, y no tanto por el temor a lo que iban a decirme en la universidad, sino por mi propio temor a hablarlo, a expresarlo, y por también una serie de prejuicios que yo mismo tenía de creo que esto que estoy haciendo está mal. Entonces creo que había un poco esa mezcla. Algo que sí puedo decir es que es que con el tiempo, yendo hacia atrás, sí puedo decir que estudié psicología en una universidad católica que no me preparó para la diversidad de personas que uno puede llegar a atender en un consultorio como psicólogo. Okay. Porque, o sea, mi acercamiento a la vida LGBT era, pues, para nada tuvo que ver con ser psicólogo. O sea, tuvo que ver con experiencias personales, ¿no? Y creo, y cuando me acerco un poco un poco a la historia y a cómo se fueron formando determinados colectivos acá, muchos también tuvieron un poco, en algún momento de la historia, tal vez en otros años, en México también hubo eso, ¿no? Esa sensación de profesionales en áreas de la salud mental, o de muchas áreas, que terminan y empiezan a ejercer sus profesiones y dicen, güey, es que no sé cómo hacer con esto, ¿no? No me prepararon, o sea, tuve una formación, sí, pero una formación que no pensó en todo su pensum, en todas las asignaturas que te dan, en hablar de diversidad de género, en hablar de diversidad sexual. Y sí, yo creo que tuvo que ver quizá con una educación católica, por supuesto, pero en general con una poca necesidad en términos educativos, o sea, no solo religiosos, por pensar que las personas podemos tener múltiples deseos y múltiples vivencias, ¿no? Sí, por supuesto. Y actualmente, bueno, supongo que ahorita, ya como un chico trans, ahorita que hiciste esta transición, has visto cambios, ¿no? ¿Sí has visto cambios de ser una mujer lesbiana a ser un chico trans en la sociedad? Justamente yo creo que de eso también va tu investigación, de sobrevivencias transmasculinas, ¿o me equivoco? Sí. ¿Cómo te trata la gente actualmente? ¿Cómo eran antes, no? ¿Cómo tratan a una mujer lesbiana y cómo la sociedad trata a un chico trans? ¿Son cosas diferentes? ¿Tú lo has vivido diferente, Ari? Sí, en el sentido de que lo mismo sucede con cómo tratan a una mujer cisgénero heterosexual, ¿no? Con todo el ideal que uno tiene para una mujer, a cómo tratan a una mujer lesbiana y a cómo tratan a un hombre trans. O sea, creo que sí he vivido, o sea, pondría un poco esas tres vivencias, quizá. O tres grandes vivencias. Sí, tres vidas, dices. Sí, ¿no? Sí. Tres grandes vidas. Tres grandes vidas. Está bonito. Sí, está bien. Sí.
Pues mira, algo que me pasa mucho cuando hablo de vivencias transmasculinas o las escucho, es que se suele decir mucho esta idea o se suele movilizar demasiado, tanto en el imaginario de los hombres trans como de espacios LGBTeros, que los hombres trans transitan al privilegio. Y que no tienen necesidades, ¿no? O sea, un poco esta idea de es que pues no los matan en la calle, no los violentan, no les gritan, no nada, ¿no? O sea, su vida mejora cuando transitan. Sí. Y yo lo cuestionaría un poco. Sí, tú lo cuestionarías. Porque, bueno, primero, yo soy de la idea de, en definitiva, moverse en un mundo cuando eres leído como hombre, pues sí, obviamente no es la misma experiencia que cuando eres leído como mujer, como tampoco es la misma experiencia que cuando eres leído como un niño, ¿no? Sí. O como un adulto mayor. Entonces, pues sí, o sea, hay algo en la vida cotidiana que se transforma, pero yo creo que es una generalización muy... pensaría que, o sea, incluso un poco crítica. Sí. Primero porque cuando pensamos en un hombre trans, y además, o sea, justamente cuando solemos decir esta cosa de es que transitas el privilegio, es que no te violentan, estamos pensando en un modelo de transición que no es el único que hay, y no sé, yo cuestionaría si es el más dominante. No todos los hombres trans hormonizan. Muy bien. No todos los hombres trans son, por ejemplo, heterosexuales. Claro. Y además, creo que lo más importante es que no se toma en cuenta que yo sobre todo investigo en torno a vivencias trans de adultos, pero de personas que devinieron trans ya en la mayoría de edad. Y algo que pasa mucho es también que sobre todo estas vivencias fueron socializados la mayor parte de sus vidas como mujeres. Sí. Y eso hace que compartamos muchas cosas con las mujeres. Sí. Pienso, por ejemplo, no es una generalidad, pero sí es algo, o sea, que a mí me pasó en términos de experiencia de vida. Yo crecí en una familia clase media baja, yo diría, que prácticamente se empobreció cuando nosotros entramos a la universidad, porque en Bolivia esta universidad era de paga, ¿no? Y a diferencia de lo que la familia piensa, que en general, o este imaginario de que la educación mejora tu calidad de vida, pues en el caso de mi familia, pues sí provocó un gasto enorme. Sí, claro. Y si a eso le sumas que está tremendamente difícil conseguir trabajo, pues yo no sé si fue como que si valió la pena el sacrificio, al menos en ese entonces. Tardaron muchos años para que medianamente yo dijera, ok, sí fue útil que estudiara, ¿no? Pero bueno, dentro de este contexto de familia, yo tengo un hermano mayor. Ajá. Y sí puedo pensar que en las inversiones que mi familia con muchos problemas económicos hacía, se solía invertir más en la educación de mi hermano que en la mía. Justamente con esta idea de... ¿Por el tema de género? Por el tema de género. ¿Por qué? Porque él es hombre, porque se piensa que va a ser un hombre proveedor, que se va a casar, que va a tener una familia, y se piensa que yo me voy a casar y que seguramente alguien me va a mantener. Claro. Entonces, en una situación donde tienes que elegir y donde no hay suficiente dinero, se priorizó más la educación de mi hermano. Entonces, ¿qué pasó? Yo terminé la escuela, pues sí, en una misma escuela que mi hermano, ¿no? Sí. Pero para cuando ambos habíamos terminado la escuela, mi hermano sabía por lo menos inglés. Mi mamá y mi papá estaban muy preocupados por qué vas a estudiar, tienes que elegir algo que te dé para vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del imaginario de mi familia no estaba que estudie ciencias sociales o literatura o algo así, es como que estudia ingeniería, estudia algo que está pagando bien, ¿no? Y en mi caso, o sea, realmente a nadie le importó qué estudiaba, qué elegía, si tenía buenas calificaciones, si me aceptaron en una universidad. Porque justamente estaba este imaginario de vas a ser una ama de casa. Entonces sí, o sea, está dentro de parte de la vida, es estudiar, entrar a la universidad y todo eso. Pero no nos preocupamos tanto porque seguramente te vas a casar, ¿no? Entonces hay un tema de género ahí que me generó muchos gastos, ¿no? O sea, hoy en día yo tengo que pagar mis clases de inglés, ¿no? Y hasta cierto punto, pues yo sí puedo decir que que inicié en un mundo un poco o sea, a nivel de mi hermano y yo,
como que con cierta desventaja. Y a veces no pensamos eso en las vivencias transmasculinas. Y bueno, un poco de lo que yo he visto en muchas entrevistas es que muchos hombres trans comparten esa vivencia de ciertas diferencias de género, y pensemos en formas de moverte en el mundo. Está dentro de las vivencias femeninas. Se habla mucho de la dificultad, por ejemplo, de poder hablar de tus necesidades, de poder exigir servicios justos. Pensemos en el simple hecho, o sea, pensemos como un hombre trans que tiene que ir a un sistema de salud. En Ciudad de México está la UCIT y la Condesa, ¿no? Pero tienes que ir y pararte enfrente de un médico y decirle, soy un hombre trans. Y eso involucra decir que eres alguien que fue asignado mujer al nacer, que desea. Y de por sí para una mujer cisgénero, heterosexual, blanca, lo que quieras, privilegiada, es muy difícil que puedas decirle eso a alguien y alguien te pueda creer, ¿no? Y si eso le pones temas de racialidad, temas de clase social, realmente es complicado. Entonces, hay muchas brechas que compartimos con las mujeres y muchas brechas que tienen que ver justamente porque con que hemos crecido y se nos ha educado para no exigir nuestros derechos. Se nos suele ningunear en muchos espacios, se nos suele denigrar en muchos espacios, y pues son cosas que compartimos como vivencias transmasculinas, de las que no se habla, ¿no? Entonces yo cuestionaría un poco esa idea del privilegio. Y yo creo, o sea, mi teoría es que lo que hay, o sea, en definitiva hay un tránsito. Transitamos de un espectro de feminidades a un espectro de masculinidades, y en ese tránsito yo sí creo que hay un tránsito de formas en las que se ejercen violencias sobre nosotros. Por ejemplo, algo que me pasó cuando comencé a ser leído medianamente dentro del espectro de las masculinidades, es que las agresiones en el metro han incrementado un montón. Me pasa mucho, me ha pasado por lo menos 3 veces estar en el metro así con prisa, no era pico, ¿no? Y que no llegas a tu clase y no sé qué, y pues uno va rápido y de pronto chocar a un hombre con el hombro. Y que de pronto me empuje, ¿no? Y que haya una respuesta corporal agresiva a la que yo no estoy acostumbrado. Y a la que cuando era leído como mujer nunca me pasaba, ¿no? O sea, cuando yo chocaba a un hombre o a una mujer, era muy raro que alguien me diga, o sea, quizá había esta cosa, ¿no? De, oye, fíjate, ¿no? Pero que eso llegue a un encuentro corporal y empujones, que te empuje, era lo que no me pasaba. Y tiene que ver con formas de ejercer la violencia entre hombres que pasan. Y además en un sistema en el que yo no he sido socializado y a veces incluso con una corporalidad pues que no se puede medir, ¿no? O sea, con un hombre que pesa más que yo. Yo, por ejemplo, durante mis 2 años de transición he perdido alrededor de 30 kilos. Entonces, o sea, soy incluso una persona que pesa menos. Entonces, o sea, de pronto esos encontrones entre hombres, o sea, me hacen pensar en otro tipo de violencias. Sí, en definitiva, y algo que ha pasado mucho, por ejemplo, en mis entrevistas, es, pues creo que ya no vivimos, o sea, la sensación de muchos hombres es eso, ya no vivimos este acoso en las calles, ¿no? De que alguien nos sirve. De que sí, ¿no? O que te grite de cosas y algo, ¿no? Sí, exacto. No vivimos eso. Es verdad, porque no somos... Y eso, no vivimos eso quienes medianamente somos leídos dentro del espectro de las masculinidades. Porque hay otras personas trans que no necesariamente son leídos así, ¿no? Y sí, o sea, quizá no vivamos ese tipo de violencias, pero sí creo que vivimos otro tipo de violencias. De hecho, también... Hace un tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a un chico trans que su vivencia o cómo vive su transmasculinidad es trabajar en un lugar ocupado enteramente por hombres que son toscos, que juegan, no sé por qué los hombres heterosis juegan a agarrarse sus partes, no entiendo. Eso es muy gay de su parte, ¿no? Sí. Entonces, él dice que trata de no
no llevarse de esa manera, porque ¿no? Que le busquen ahí exacto, porque bueno, igual trae un como, packer y no trae, pero no usa. No usa. O sea, porque también depende, ¿no? De de lo que necesiten, de la necesidad corporal. Entonces él dice que trata de no llevarse con ellos porque son muy machistas y ya saben, tienen comentarios como bastante desafortunados. Y entonces se agarran y dice, yo diario tengo el temor de que me vayan a agarrar y que vayan a descubrir que ahí no hay nada. Entonces, para él, o sea, el vivir día a día con esta presión en su trabajo le es bastante complicado. Y por otro lado, vive una transmasculinidad en privado, o sea, en su vida personal, muy heteronormada, por así decirlo, porque tiene a su novia con su niña y él ya es, o sea, ejerce una paternidad, digamos. Entonces, o sea, es como muy integral, digamos, ¿no? O sea, esta parte en su vida privada. Y por otro lado, conocemos aquí a un chico trans que vive su transmasculinidad desde otro punto de vista, teniendo una pareja no binaria, y en donde ha recibido constantes amenazas. Hubo un tiempo que recibió constantes amenazas, incluso hasta en su lugar de trabajo, en donde le mandaban fotos con amenazadoras, o sea, hacia su propio cuerpo. No, ¿sabes? Entonces, y él conoce a Ari porque conocí a Ari hace unos meses. Y el entrevistarlo y platicar fuera de... Tiene otro tipo de vivencia transmasculina. Y en su momento yo te preguntaba, oye Ari, pero hoy por hoy te asumes como un hombre trans heterosexual. Y tu respuesta me gustó un buen. Que decías que yo, bueno, palabras más, palabras menos, tú me dirás. Y Ari, no me acuerdo. Ni hetero soy. Que no te latía tanto nombrarte hetero porque no caías en la heteronormativa masculina, ¿no? O sea, y dije, vamos. Ajá, ¿no? Ajá. O sea, a lo contrario de mi otra amistad íntima personal, que he ido al cumpleaños de todos sus hijos, que tiene una vida bastante heteronormada, fuera evidentemente del trabajo y de su activismo también LGBT, como dice Ari, ¿no? O sea, dime si me equivoqué en la respuesta. No, para nada. Yo, hombre, sí siendo heterosexual. Y en estos 3 puntos, en tu investigación, ¿cómo empatas eso? O sea, ¿cómo lo segmentas? ¿O cómo vives tú esta diversificación de vidas en las mismas transmasculinidades? Porque justo, privilegios o no, en una vida urbanizada, violencias o no, en una vida apartada de la urbanización, ¿cómo viven los hombres trans valga la redundancia, esta transicionalidad, exacto, fuera de la urbanización? Wow, vaya pregunta. Bueno, primero vamos a poner académicas aquí. Ya estoy sudando. Déjame sacar la tesis. Que aparte tu investigación ganó un premio, ¿no? Ahorita nos estabas comentando. Está bien. Borras esto. Está bien. Pues un poco... bueno, yo parto de un hecho, pero, o sea, no es algo así, wow, yo, como que yo decir súper genio en eso, sino que en general, cuando hablamos de la vivencia trans, algo que hemos aprendido de la historia trans, sí, es a no generalizarla. No solo porque o sea, sencillamente porque con el tiempo y conforme uno va escuchando justamente lo que tú cuentas, vivencias trans de muchas personas son tremendamente diversas. Pero no solamente porque las personas trans sean diversas, sino porque toda persona es diversa. Sí. Entonces, en ese sentido, pues no hay una forma exacta, ¿no? O sea, vivir la transidad o la vida trans. No hay una forma ni mejor ni peor de hablar de nuestros tránsitos. Sí creo que hay como que, no sé llamarle estándar, ¿no? O sea, sí hay una
sí hay una vivencia que predomina en el discurso y en el imaginario de las personas. Pero que predomina en el discurso y en el imaginario de las personas no quiere decir que sea la que siempre pasa, ¿no? O la real, y que luego estemos cuestionando las otras que por mucho tiempo pasó, ¿no? O sea, por ejemplo, hace ratito decían eso, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un hombre con vulva. Y no tengo ningún problema con tener vulva. Y además tengo pechos, ¿no? Y tampoco tengo ningún problema con tener pechos, sí, claro. ¿no? De hecho, ni siquiera ni siquiera tengo brasier, ni siquiera tengo brasier, no, o sea, no, entonces sí, sencillamente ni binder ni nada, ¿no? Entonces, o sea, era para que manoseen un poco. Ya ves, sí. Primer capítulo de la manoseada. Bueno, no, pero en general, o sea, no soy una persona con grandes dramas. Dramas tal vez es una palabra incorrecta. No soy una persona que tenga grandes problemas con su cuerpo. Ok. Y eso no quiere decir que de pronto yo señale a las personas que sí tienen problemas con sus cuerpos, ¿no? Sí, pero lo que quiero un poco evidenciar con esto es que hay personas trans que no tenemos problemas con nuestro cuerpo. Sí. Yo, por ejemplo, no estoy pensando en una mastectomía. Entonces, ¿Lo estás pensando? No estoy pensando. Ok. Sí paso por un tratamiento hormonal, ¿no? Pero sí. no pienso en algo quirúrgico. Sí. No deseo tener un pene, por ejemplo, ¿no? Ok. Y es un estilo, es un tipo de vivencia trans que algunas personas pueden compartir conmigo y otras no. Y habrán otras personas trans que dirán, para mí el sueño de la vida es tener una mastectomía. Y tendrán sus razones. Claro. Desde el yo quiero verme así, o sea, yo me veo al espejo y siento que me voy a gustar más si no tengo pechos, hasta es que tener pechos es peligroso en mi trabajo porque, como tú lo dices, ¿no? O como te contaron, ¿no? Porque pone en riesgo una seguridad en espacios que habito. Entonces se convierte en algo que no solo está atravesado quizá por el deseo de la persona, sí. sino por otro tipo de aspectos, ¿no? De la sociedad, sí. que te impulsan a tomar decisiones. Y todo eso tiene que ver un poco con la vivencia trans. Entonces sí hay personas que de pronto quizá habitan espacios donde hay exigencias en términos de masculinidades que van a modelar de determinada forma sus deseos y la forma en la que están vislumbrando sus cuerpos. Y habrán otros donde quizá esa ausencia de esos de esa necesidad de este passing, de pasar por, sí, te haga ya sea, o pese a que está esa ausencia, tomar decisiones sobre tu cuerpo porque sencillamente te gusta y es la forma en la que ejerces tu libertad sobre tu cuerpo, o te hará pensar y decir, bueno, pues yo no siento que esté mal tener pecho y tener vulva y ser un hombre, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que el tipo de masculinidades que ejercemos y la vivencia transmasculina y en general trans que tenemos está trazada por muchas cosas, sí, por el deseo, pero también por exigencias, a veces incluso de supervivencia. Y a veces estéticas, ¿no? Pues es que este cuerpo me gusta. Sí. Y pues si lo puedes tener adelante, ¿no? Claro. Entonces como que hay una mezcla de todo. Yo creo que eso hace que sea tan diverso. Sí, diverso. Perdón, una cosa más, perdón por interrumpirte. Y eso, y además, creo yo, el imaginario que hay, o sea, lo que entendemos por posibilidad de vivirse trans. Pensemos que hace unos años, antes del 2014 en Ciudad de México, de esta reforma a la ley de identidad de género, la única forma de vivirse trans, en términos legales, era casi este sinónimo de transgénero, ¿no? Desde que de verdad tenías un juez ahí diciéndote, mira, que tu voz, que esa ropa, ¿no? Que si vas a ser un hombre te tienen que gustar las mujeres. Entonces había una única forma de ser trans. Y eso hacía que nuestro imaginario y lo que podíamos vislumbrar como una vivencia trans llegue hasta ahí, ¿no? Sí. Hasta eso que se puede. Y de pronto toda esa diversidad era algo muy difuso, ¿no? Era algo como nublado, como que no podías ver. Entonces a veces ni siquiera te lo imaginabas. Y cuando te imaginabas eso otro, sí, te preguntabas si eras trans o no, porque justamente se vivía en un mundo donde se entendía lo trans como sinónimo de transexualidad. Y creo yo lo que ha pasado en los últimos años es eso, es
ya casi, bueno, no diría casi, pero estamos empezando a ver personas trans que no ven lo trans como sinónimo de transexualidad. Ok. Que ven lo trans con otros aires. Sí. Y eso hace pensar justamente en personas que deciden hormonizarse, que no se hormonizan, que cambian su nombre, que no cambian su nombre, que se operan. que se operan, que no se operan, que usan ropa femenina o masculina. Entonces tiene que ver también con hasta dónde nuestra imaginación nos lleva para pensar lo trans. Pero eso está atravesado por muchas cosas, no solamente por nuestra creatividad, sino por las posibilidades que el mundo en el que vivimos nos da. Sí, y justamente estas posibilidades, pues siento yo que tiene que ver mucho con el binarismo, ¿no? Porque ya lo dijiste tú, seguramente hay mucha bandita ahorita que tal vez nos esté viendo y hasta como la amiga de Agli, ¿no? Así de, pero es que qué necesidad, si ya eres mujer lesbiana, ¿qué necesidad tienes de ser un chico trans, ¿no? Y luego dices, y tengo pechos y tengo vulva, ¿no? Y la gente decir, bueno, si tienes pechos y vulva y eres una mujer lesbiana, ¿por qué a huevo quieres ser un hombre trans? O es de, ¿no? Si tienes pechos y aceptas tu vulva, entonces no eres trans. Ah, chinga. Ajá, exactamente, pero O sea, es por no. este binarismo de que exactamente como tú dices, ¿no? Entonces ya eres un chico trans, entonces necesitas hacerte mastectomía y entonces tienes que ponerte un packer y entonces... Y hablaste sobre los hombres trans heterosexuales y los homosexuales, porque no todos los hombres trans son heterosexuales. Entonces, pero entiendo que puede ser difícil para la gente pensar fuera de este binarismo y pensar fuera de estas identidades trans que solamente te llevan siempre hacia un mismo objetivo, ¿no? En mi caso, pues... la primera vez que empecé a hablar sobre... Yo, en mi caso, nunca sentí que había sido una persona trans hasta que empecé a comprender el sentido de esa palabra, ¿no? Y sobre todo esta parte de transicionar el género, que para mí al principio me hizo como mucho... ¿Cómo se puede decir? Mucho ruido en la cabeza cuando escuché la primera vez el término de género fluido. Entonces me identifiqué completamente, ¿no? Y ya después yo comentaba con una amiga y le comentaba así como, bueno, pues probablemente sea una persona trans porque estoy transicionando el género, o estoy traspasando el límite de ser mujer a pues no me siento del todo mujer, ¿no? También una persona masculina, en algún momento masculina, ¿no? Y me gusta, y regresar a la feminidad y andar en la masculinidad y feminidad, ¿no? Y la chica me dijo, no, es que ustedes las personas trans ya como que se están volando, ¿no? Así, no, las personas trans es porque transicionan y porque así, ¿no? Ya, o sea, cambias completamente el panorama y o sea, hasta me quedé pensando como que en ese momento dije, probablemente ella tenga razón, ¿no? Y pues ya ando ahí. No caiga, compa. En ese momento le di la razón. Ahorita si nos volvemos a encontrar, me voy a decir sus cosas. ¿No? Y es que también, por ejemplo, Sai fue a un grupo de transmasculinidades, ¿no? Sí. Y también como no teníamos ya comunicación, yo también en algún momento pensé que tú querías transicionar a pues no sé, ¿no? No solo el género, la sexualidad, como dice Ari. Pero damos por hecho cosas, ¿no? Así de que no, pues ella adoptó una apariencia más masculina, entonces ya tiene que transicionar, ¿no? Completamente en su cuerpo, en todo esto, pero creo que tú nos dijiste que... Sí, hubo un periodo en mi vida en donde Ajá. empecé a investigar porque un amigo pensarlo, me dijo... no lo consideraste, un pero, amigo me ajá. dijo, oye, todo lo que me dices de cómo te sientes y me suena que eres hombre trans, y yo... Se te nota en la voz. Se te nota en la Se me voz. notan los músculos. Claro, sí, sobre todo. Se te nota en tu pelita de Chicken Little. Así. Y entonces empecé a investigar, a leer sobre qué se trataba esto. Dije, como que sí me hace match. Entonces, siempre cuando empiezo como algo nuevo, me suelo ir a los grupos. Y encontré un grupo trans en la Ciudad de México, pero obviamente dejó de sesionar cuando vino la pandemia. Ajá. Creo que se llamó Jaguar o algo así. Jauría. Ese Jauría. Jauría trans. Sí, Jauría Jauría trans. trans. Entonces estuve en las sesiones y es importante destacar que sí,
no sé, estar en un grupo y ver a tantos chicos trans y ver sus historias de vida, ver cómo han transicionado, a qué dificultades se enfrentan, fue así de wow, o sea, es todo el mundo esto. Claro. Y cosas que nadie sabe, ¿no? Y que dicen, ay, sí, no, que no entienden, pero que no saben, no conocen realmente, ¿no? Sí, y sobre todo que ¿qué sucede alrededor en la familia? Yo sé que tu familia no está aquí, pero de estos chicos a veces también era complicado con sus novias, sus papás, y también era como un proceso de ellos de cómo llevar esto, porque es cambiar el lenguaje, ¿no? Y cómo es el lenguaje inclusivo también en estas masculinidades. Entonces, no sé si nos puedas hablar un poquito de este lenguaje inclusivo, que sí creo que sí cuesta trabajo. A mí me ha costado trabajo. Sí, bueno, yo digo que sí cuesta, porque la RAE no lo ha aceptado. No sigue costando. No deformen el lenguaje. Sí, bueno. A la compañera, como que dije al inicio, Soy ¿no? la compañera, O sea, venga. ¿Cómo ves, Ari? ¿Cómo ves ese tema del lenguaje inclusivo? Ay, hay cuántas preguntas. Sí, yo creí que íbamos a terminar. Mira. Ya casi, ya no va a ser la última. Te lo prometo. Ya, tú tranquilo, tómate tu tiempo. ¿Sabes? El tema bueno, creo que el tema de cómo nos nombramos es un poco caso por caso. Pienso en que yo, por ejemplo, tengo una norma, ¿no? Y es yo hablo de mí en pronombres masculinos. Y no es como que algo que me obligue, sino es algo que la verdad es que al principio me costó. O sea, ya me pensaba dentro de lo masculino, pero sí puedo pensar un par de meses en los que sí tenía que hacer cierto esfuerzo para nombrarme desde lo masculino, porque estaba muy acostumbrado a fluir en un mundo donde me hablaban y yo también hablaba de mí y respondía con pronombres femeninos. Y hoy en día es algo muy fluido, ¿no? O sea, es algo que me muevo así, hablo de mí en pronombres masculinos. Y me ha pasado mucho de pronto estar con familia que luego no sabe de mi vivencia trans y yo estar hablando de pronombres masculinos. Y un poco mi norma en general es yo no tengo gran problema con cómo las otras personas me nombren. Yo sé quién soy y no me afecta a mí, o sea, ese es mi caso personal. Sí tengo problema con que la gente me corrija. Porque eso me ha pasado mucho, ¿no? Que de pronto alguien yo estoy hablando y me corrijan, ¿no? Me dicen, ¿qué querrás decir ella, no? O algo así. Es como que momento. Yo sé cómo hablo de mí y yo utilizo pronombres masculinos, ¿no? Y ya. Pero qué tanto la gente me nombre, yo creo que muchos me dicen, o sea, en general sí creo que soy muy permisivo y ya uno valora qué tan bueno y qué tan malo es. Y yo creo que tiene que ver con espacios donde, bueno, en general yo creo que en la vida cotidiana no siempre hay tiempo y la gente no siempre tiene tiempo para detenerse y preguntarnos cómo queremos ser nombrados. Y al menos en mi caso, desde alguien que quizás sí se vivía muy lentamente, pero a pesar de lo masculino que pudiese haberse visto, en todo, o sea, dentro de todo el imaginario que la mayoría de la sociedad tiene sobre lo que es una mujer, pues me leían así. Y este tiempo, este periodo entre como que comenzar a armonizarme, adoptar ya como que forma un poquito más permanente desde vestimenta, bueno, sobre todo vestimenta masculina, que de hecho casi toda la ropa igual la tenía allá, ¿no? Pero moverme en un mundo, ¿no? Donde mi cuerpo está cambiando, me hizo concientizar justamente que pues la gente en la vida cotidiana, pues no siempre está enterada de tu vida, ¿no? A menos que salgas con tu letrero de soy trans. Y aún así, o sea, a mí me pasó con mi hermano,
que yo tengo un montón de banderas, sobre todo LGBTeras, y el hombre no sabía que eso era una bandera gay, ¿no? Entonces, o sea, de verdad, no todos están interiorizados en los códigos que tengamos, ¿no? Entonces, a veces incluso, aunque diga soy trans, pues hay gente en el mundo que no sabe lo que es ser trans, lo que no sabe lo que es tener una bandera, lo que significan esas banderas. Y entonces que de pronto el taxista o alguien me hable en pronombres femeninos, me hizo ser un poco sutil, un poco comprensivo con, pues bueno, o sea, no le hizo mala onda, o sea, era un trato de hola, ¿cómo estás? ¿No? De un minuto y ya, ¿no? O que de pronto el que me entrega la comida en el Uber. Entonces, y justo en situaciones donde yo digo, pues es que no vale la pena hacer estas aclaraciones, esta persona no la voy a ver en la vida, ¿no? Y llevármelo bien y decir, bueno, la verdad es que dentro de este mundo y para la mayoría de la gente que me rodea, pues me veo como una mujer y me leen así. Habrá gente y lugares donde sabré defenderlo y lugares donde de pronto no, yo siento y en mi experiencia no valía la pena. Pero yo te lo digo desde alguien que quizá no le hieren mucho, que lo malgenericen, ¿no? Pero hay lugares donde defiendo mi pronombre, no porque me hiera, sino porque siento que es importante. Espacios de salud y espacios educativos. En esos espacios, o sea, desde que suelo presentarme, ¿no? Pero, o sea, si encuentro como que una reiteración de pronto en profesores o en alguien que está ahí en alguna ponencia o lo que sea que insiste con los nombres femeninos, ya sea por descuido, porque de plano no le importa, sí me paro y le digo, mis pronombres son él, soy un hombre trans, y ya, ¿no? Y soy reiterativo. Y lo mismo en los sistemas de salud, porque siento que son dos espacios donde es trabajo de las personas estar enterados. ¿No? Pero en espacios cotidianos yo creo que no es que de verdad a mi opinión es que a veces le exigimos demasiado a la gente, y la gente no siempre tiene ese tiempo, ¿no? Y a veces no es necesariamente como que con cizaña, con mala onda, ¿no? Sí nos encontramos con esa gente también, y cuando uno lo reconoce sabrá qué hacer, ¿no? Si decide si vale la pena defenderlo o no, o si de pronto dices, para cuando te vuelva a ver, ¿no? Entonces, esa es mi postura. Entonces, yo creo que sí, o sea, a veces eso en términos de pronombres sí me parece importante, y en general agradezco mucho y respeto que la gente me diga, ¿sabes qué? Me estás malgenerizando. Yo utilizo pronombres neutros o femeninos porque yo también me he equivocado al hablar con gente, porque igual, o sea, porque igual yo también tengo un imaginario de lo que es ser una mujer en este mundo, y un imaginario de lo que es ser un hombre en este mundo, que es horrendo, pero lo tengo, y en espacios así del día a día, pues a veces me equivoco. Y he tenido gente trans, LGBTera, no binaria, que me lo ha dicho de forma muy cortés, y he pedido disculpas, y pues he utilizado los pronombres que me han pedido, como también gente que de plano me ha dicho, no, que me estás malgenerizando, ¿no? Y todo eso, y entiendo de dónde sale, porque yo también lo he vivido, o sea, sí he vivido de pronto esa angustia de diablos, o sea, ¿qué le pasa a la gente hoy en día? Que no puede con un pronombre nada más, tan fácil que es, ¿no? Entonces, entiendo un poco de los dos lados, y bueno, un poco esa es como que mi opinión sobre creo que al final también, pues como todas las sociedades es doble moral, ¿no? Porque la gente dice que los pronombres no son muy importantes, o el ella no es importante, pero tú dile a cualquier güey, háblale de señorita, y ahí se emperra, ¿no? Sí, claro. O sea, ahí te dicen, no, ¿cómo? Yo soy hombre, yo soy hambre. O sea, güey, entonces no, que no importa. Entonces, ¿en qué momento sí va a importar? ¿O en qué momento no va a importar para ti? En algún momento yo estaba ahí defendiendo arduamente el lenguaje inclusivo, y me dice un compañero, un compañero, me dice, a ver, güey, a ti te voy a hablar de él. Y yo, háblame de él si quieres, güey. O sea, yo no tengo problema. A ver, te voy a hablar de ella, güey. Háblame si quieres de ella, de él, de ella, me vale madre, güey. O sea, no tengo ningún problema, pero respeta a las personas que te piden llamarles por ciertos pronombres, ¿no? Cuando yo conocí a Diane y me dijo que sus pronombres son todos los que puedo hablar en el mundo.
O sea, Todas las vocales. O sea, de verdad que yo me sentí aliviada por el nivel de confianza que le tengo a Diane. Decir, güey, o sea, como todos tengo educación con el lenguaje, con el lenguaje de él y ella. Dije, contigo voy a experimentar y voy a cambiar mi chip porque sé que no le molesta. Dije, voy a usar todos porque ella me está enseñando. Ella. Ella. Sí. Porque ella me está enseñando realmente a dirigirme hacia las personas dependiendo el pronombre que con el que se identifiquen. Vaya, o sea, tengo el novio de un amigo muy querido que su único pronombre es ella. Y yo, ay Diosito. Ay, Dios mío. Es que sí, cuando ese es el único pronombre, o sea, yo creo que incluso dentro de como nosotros que dentro de espacios LGBTeros, sí es a veces complicado. Sí, claro. Porque estás pensando en binario. Sí, exacto. Entonces sí pasa. Sí, a mí pero independientemente de esa parte, está padre que si le hablas de él, no pasa nada. Ajá. ¿Sabes? O sea, y en algún momento también les comenté, yo no tiene mucho que les dije, que había una persona que me decía, es que se enojan si no les hablas de ella. Y yo, ¿quién se enoja? Dime cuántas es que esos compañeros se enojan si no les hablas de Y ella. yo, güey, ¿cuántas personas no binarias tienes alrededor que se encabronan porque no les hablas de ella? No, pues ninguna, entonces, ¿qué? Es que lo vi en internet. Sí, le compañere, y yo, cabrón, no, o sea, no, vete a la vida real. Le digo, afortunadamente tengo ya personas no binarias cerca con el pronombre ella y no pasa nada. Sí, y yo creo que en general, o sea, quienes se enojan justamente son en estos espacios donde no es tanto el enojo personal, ¿no? De ay, mi pronombre, toda mi identidad afectada. No. O sea, soy trans. Sí, exacto, ¿no? O sea, si no es de güey, es que deberías saberlo. O sea, es esa indignación y ese enojo de espacios donde el reclamo y el enojo va a un reclamo a es tu deber. ¿No? O sea, pienso en servicios que el Estado da. Sí. ¿No? Que güey, o sea, tienes que saberlo. Sí. O sea, ¿cómo no me voy a enojar? Tienes que saberlo, o sea, es parte de tu trabajo, es parte de la formación que tienes que recibir, o sea, Al tienes menos que eso enterar. esperaríamos, ¿verdad? Sí. Así es. ¿No? Entonces, yo creo, yo sí soy de la idea de que la mayoría de las personas que se enojan, más allá de mi identidad afectada, va del otro lado de güey, es que no puede ser que en estos espacios haya en estos actos. Totalmente de acuerdo. Y sabes que algo que también me pongo a pensar con los pronombres es, pienso un poco en las familias. Bueno, yo tengo mi familia lejos porque la mayoría de mi familia vive en Bolivia, que es donde yo crecí. Saludos a Bolivia. A las Bolivias. Amo. Aquí hay gente bulviana. Boliviana. Boliviana. Sí, boliviana. Bueno, pero así rápido, algo que yo pensaba recientemente era que creo que las personas, sobre todo pensando en temas de familia, yo le dije a mi mamá que soy un hombre trans, yo creo que hace como unos... Pues de hecho cuando ya había comenzado la testosterona. Okay. Y se lo dije porque mi voz ya estaba así súper, ¿no? Ya que me había quitado la cheche. Ya casi, ¿no? Ya que me había hecho la mastectomía. Entonces, o sea, sí fue como que una cosa un poco brusca para mi mamá. Y ya como que en el recuento de los años me ponía a pensar en que en algún momento quizá fui muy exigente con mi mamá, o sea, justo con esta idea, ¿no? De defenderme, bueno, en mi defensa era un tiempo muy vulnerable de mi vida, ¿no? Y en el que, pues, sí, más o menos seleccioné amigos, o sea, y espacios que no me hicieran daño, que no cuestionaran, ¿no? Y que estuvieran más ahí para apapacharme, para acompañarme. Y sí, o sea, era un momento muy sensible. Sí. En el que de pronto cosas o críticas sí generaron como que tambaleos, ¿no? Y de pronto distancia con mi familia. Ahora nos llevamos muy bien, pero sí generaron momentos, ¿no? En los que yo decía a mi mamá, no, es que no me puedes decir así, no me puedes decir esto, ¿no? O que estos pronombres no, o cosas así.
Y pensando un poco hacia atrás, me ponía a pensar, es que yo llevo pensando en la vida LGBT, y llevo en estos espacios, pensaría que desde que tengo 13, 14 años. O sea, desde que yo dije, creo que soy lesbiana, creo que me pueden gustar las mujeres, ¿no? Ajá. Y también dentro de este miedo de, no sé si lo quiero decir a mi familia, no sé, ¿no? Pero empecé a indagar y a moverme dentro de espacios LGBTeros desde los 14 años. Wow. Y le dije a mi mamá de mi vivencia transmasculina a mis 25, 27 años. Cuando yo ya tenía más de 10 años asimilando la idea. Okay. Asimilando y además moverme en espacios, saber lo que es una persona, una mujer trans, un hombre trans. Y mirando hacia atrás dije, pues es que yo también, o sea, a mí también me pasó. Que a mi mamá le pasa mucho, ¿no? Ver a una mujer trans. Sí. Y ¿sabes? O sea, que me costara hacer este cambio, ¿no? Sí. Y no solamente o sea, esta idea de un poco lo que pasa con el presidente, ¿no? De vi a un hombre con vestido y no me importó, ¿no? O sea, esta idea tonta de que uno dice, güey, pero, o sea, ¿qué te pasa, no? Porque obviamente llevo 14 años metido en el tema. O sea, y no necesariamente desde lo académico, desde lo experiencial. Claro. Entonces, quizás yo no disculpo al presidente por ese comentario, pero creo que a veces ese primer sí, pero sí, ya no está. Expresidente, perdón, corrección. No, pero a lo que voy es a que yo sí puedo reconocer en mi vida un primer encuentro con una persona trans, en el que la haya cagado feo, ¿no? Sí. En el que sí haya dicho eso, de pronto llegar con amigos y fíjate que conocí el día de ayer a un hombre que tenía con falda, vestido, ¿no? ¿No? Pero, ¿sabes? Es tan lejano en mi experiencia, te estoy hablando de más de 10 años. Sí, claro. Que ya no me acuerdo, ¿no? Y entonces de pronto cuando mi mamá lo hace, pues sí me enojo y le digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo le vas a decir así a una mujer trans? ¿No? Pero a veces, pero a veces uno no concientiza que de pronto toda esta vida LGBTera y toda nuestra apertura que tengamos a cuerpos diversos, a derechos humanos, pues no es una cosa que la tuviéramos desde hace un día, ¿no? Y a mí me pasó mucho, o sea, yo sí le lancé a a mi mamá y a mi hermano casi de un día para el otro. Sí. Sí, pues ya cuando estabas transicionando. Sí, ¿no? Y sí, o sea, muchas de sus reacciones y muchos de mis enojos con mi familia, pues sí fueron eso, ¿no? De pronto estar en el metro y que mi mamá, ¿no? O sea, viera una mujer trans, la malgenerizara o tuviera esta distancia. Y me costó mucho reconocer que yo en algún momento de la vida tuve esa distancia y tuve prejuicios que con los años y con la información pues se fueron transformando, ¿no? Claro. Y hoy en día pues ya no quedan esos restos. Sí. Y yo creo que a veces eso genera un poco esa distancia con nuestras familias entre personas trans. Sí. Y no digo, ¿no? De ay, cuiden, ¿no? Y quieren a sus mamás o lo que sea, ¿no? Y si tienen un tío o lo que sea que malgeneriza a la gente, entiéndanlo. No. O sea, pero creo que también hay que un poquito mediar en que quien se acerca a la vivencia LGBTera, pues que no es algo tan fácil, o sea, que queramos o no, un bagaje teórico de toda una vida y una apertura que no vino de la noche a la mañana, sino vino con el tiempo y con la información, ¿no? Y yo creo que siempre y cuando esa persona, muy buga que sea, si está abierto, pues está bien, ¿no? Está chido y habrá que a veces decir, mira, esto no está bien, ¿no? O sea, estos pronombres, aquí te estás equivocando, hay un montón de cosas que estás haciendo raras y que poco propias. Sí, ¿no? Y ya, ¿no? Y si es un poco por ahí va el error, pues bueno, ¿no? Habrá que ser pacientes a veces. Claro. Y también habrá que reconocer cuando alguien no solo la está cagando, sino además hay esta idea de accionar mal, y además ser una persona, una peste que no busca como que enmendar, ¿no? Enmendar equívocos. Claro. Muy bien. Oye, Eri. No, mi nombre.
Ya no transicioné. Sí. Ya no transicioné. de- Ya me hizo Te voy a cisgénero. bloquear. Sí. Respeto hacia los pronombres, de Sí. veras. Oye, Ari, agradecemos mucho que estés aquí porque fue una conversación bastante enriquecedora. Siempre es un placer platicar contigo y cuéntanos en dónde te podemos encontrar. Ay, no. Yo les digo, yo sé, Sí, por yo favor. sí sé. Yo, la verdad es que tengo espíritu de viejito. No tengo redes. Bueno, sí tengo redes sociales, pero no me las sé. Ando como los abuelos, ¿no? Aquí con el número en el celular. Cuando me lo pida. ¿Cuál es tu número? Ay, déjame fijo. Sí, atrás. exacto. Perdón, ahí sí que soy un anciano. Su Instagram. Y mi teléfono ya que Ah, también. Ay. Su Instagram es Ari Rodmed. Ari Ok. Rodmed, todo junto. Ahí lo van a encontrar en el Instagram. Síganlo, por favor. Gracias. Y su número, escríbanos desde los WhatsApp. Sí, se los pasamos por DM. Si quieres una Exacto. cita con Ari. Pero, ¿qué aceptamos? Mujeres, hombres, Trans. todo eso, Sí, chique. caray. ¿Para qué Eso. limitarse? Exacto. Aquí no nos estamos limitando. Sí. Perfecto, y pues ¿en dónde nos pueden encontrar? A nosotros nos pueden encontrar en la Vulva Diversa, en TikTok, en Instagram, perdón. Siempre quiero meter Facebook, ¿verdad? Sí. Y en YouTube. Por ahora nos pueden encontrar en estas 3 redes sociales. Y en mi Instagram personal me pueden encontrar como dian.hypes, HIVEZ, en todas las redes sociales. Bueno, en TikTok, Instagram, Facebook y ya. Ujú. Y yo en mis redes sociales estoy como Zaida Mora MX en Instagram, Facebook, en TikTok. Eso, chica. Ahí me pueden encontrar como Agli Potter en Instagram, en Facebook y en Rábanos Chilangos en YouTube. También ahí denle click. Así es. Suscríbanse y también no se les olvide suscribirse a La Vulva, por favor. Por favor, Por favor. muchas gracias a las personas que nos escuchan. Si ustedes se Sí. identifican como personas trans, pónganos aquí en los comentarios. No están soles. Saben que siempre hay muchas comunidades y hay espacios donde podemos estar seguros. Entonces, coméntenos si se identifican como personas trans y si estas pláticas les están ayudando. Así Y no es. se les olvide darle clic en YouTube en la campanita para que la plataforma les avise cuando el video ya esté arriba. Y denle clic en suscribir y no se les olvide dejarnos sus comentarios porque nos enriquecen. Y a los haters que nos han caído, ¿te acuerdas? Que ayer justamente lo vimos, digo, besitos a cada uno, están bien. Bueno, muy bien, muy bien. Pero sigan comentando, no hay problema. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, por Ari. estar aquí. Ay, felicidades porque mañana es su cumpleaños. 24. Ay, sí, 24 de octubre es su 24. cumpleaños. Felicidades a todas las personas que ya están en noviembre, octubre, ya escorpios, ¿no? Ah, Exacto. sí. Y ahorita te abrazamos. Personas del mal. Y ahorita en Sí, privado cierto. te damos el abrazo de vulvas. Ay, qué bárbaro. Muchas gracias. Sí, nos volvemos a ver. Bye. Gracias. Un gusto.